Tras ser arrojada al palacio helado, no era más que una concubina desechada. Cada día la comida que recibía estaba fría, mi ropa era demasiado fina para el aire gélido y el carbón que debía abrigarme había sido robado hacía tiempo. Sinceramente dudaba que sobreviviera a ese invierno. Pero por suerte tenía un truco. Me traje el juego de agricultura para móvil al que solía jugar. Un toque para plantar, un toque para cosechar, crecimiento rapidísimo, cosechas increíbles. En poco tiempo pasé de ser una concubina olvidada del palacio a funcionaria de la corte encargada de la agricultura. Técnicamente, ahora era funcionaria. Morí electrocutada mientras cargaba el móvil y jugaba a un videojuego. La pantalla se congeló en Farmers Spring, un pequeño terreno. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue un dosel gris de cortinas sobre la cama. Cada poste estaba cubierto de polvo y montones de muebles viejos estaban amontonados en los rincones. Solo el centro del suelo estaba pulido, probablemente por alguien que había bailado allí. Esa persona era la dueña original del cuerpo. Se había vuelto loca, bailando y cantando todos los días. Las doncellas del palacio, aterradas de que el ruido pudiera atraer problemas, no tuvieron más remedio que dejarla desatar su locura dentro del edificio. Apartaron todos los muebles para que pudiera dar vueltas a su alrededor. Con la comida escasa y la ropa rala, aún tenía energía para bailar. Miré la muñeca frágil y huesuda de ese cuerpo y suspiré. ¿Cuánta comida haría falta para devolverle la vida? Ya no estaba loco. Sentado en la cama, empecé a pensar en qué hacer a continuación. La joven criada, Fousey, no estaba acostumbrada a esta nueva versión de mí. Se acercó sigilosamente y susurró, «¿Amo? ¿Tiene hambre? Han traído comida. Se la calentaré». La seguí hasta lo que ella llamaba nuestra cocina. ¿Pero qué cocina? En un rincón del pequeño patio, solo había un fogón de barro remendado con adobe. Unos cuantos palitos de leña yacían debajo, y encima ni siquiera había una olla, solo un plato llano. Fousey echó la comida fría en el fuego. Apenas humeó antes de que lo sofocara con un puñado de tierra para ahorrar leña. Miré el pequeño montón de leña que quedaba y luego el único árbol del patio, su única fuente de madera. No podían cortarlo entero, así que sobrevivieron racionando cada rama. Una vez caliente la comida era más fácil de tragar. Tenía mal aspecto, sabía igual de mal, pero tenía demasiada hambre como para importarme. Me lo tragué de un trago hasta quedar medio lleno. Cuando vi que Fousey miraba con recelo la comida que quedaba y tragaba con dificultad, dejé los palillos. Rápidamente se comió lo que quedaba, sopa, verduras, todo, casi dejó el plato limpio. ¡Qué vida tan lamentable! Miserable se queda corto para describirla. Después de comer, ella fue a buscar agua para lavar los platos mientras yo paseaba por el patio. Fuera del sendero habitual, la hierba silvestre crecía alta y espesa. Al mirar a mi alrededor, algo brillaba entre la maleza. Una sola hierba resplandeciente captó mi atención. Extendí la mano para tocarla y de repente una campanilla familiar resonó en mi cabeza. Has descubierto la Artemisa. Hierba medicinal. Alivia el frío y la humedad, detiene el sangrado, reduce la inflamación, calma el asma y ahuyenta los insectos. Es comestible cuando está joven. Esa voz. ¿No era de mi juego de granja? La reconocí. Yo era el elegido. El sistema me había seguido hasta aquí. Emocionado, invoqué la interfaz del juego en mi mente. Farmers Spring. Un poco de tierra. Mi querido simulador de granja. Logro desbloqueado. Artemisa descubierta. Recompensa. Una perla de oro. Una brillante cuenta dorada apareció en mi mano de la nada. Apuesto a que incluso tenía la marca de un diente. De verdad. Me sumergí de nuevo entre la maleza, recolectando hierbas y verduras silvestres como una loca. Pronto tuve 5 perlas doradas. El corazón me latía a 1000 por hora. Fousey me miró con curiosidad, y rápidamente giré la mano para guardar las perlas en mi inventario invisible. Maestro, ¿qué hace en la hierba? Tenga cuidado. Podría haber serpientes. Se me puso la piel de gallina. Salí corriendo de allí inmediatamente.
Cuando se puso a tender las mantas, volví a abrir la interfaz del juego. Apareció una notificación. Había un paquete para principiantes. Contenía una azada, algunas herramientas agrícolas básicas y una bolsa de semillas de trigo. El juego me asignó mi primera misión, cultivar la tierra y sembrar. Pensando en nuestra pobreza y hambre, me puse manos a la obra. Mi cuerpo era débil, pero una fuerza casi divina fluía por mis venas. Cada golpe de la azada desenterraba profundas capas de tierra. Pronto había despejado un terreno de buen tamaño. Tras quitar las malas hierbas y alisar la tierra, parecía un terreno de cultivo. Cavé pequeños agujeros, sembré unas semillas y las cubrí con cuidado. Al darme la vuelta, Fawcett me miraba fijamente con los ojos muy abiertos. «Maestro, ¿es usted agricultor?» Parpadeé. Sí. ¿De verdad sabe cultivar?» Se agachó, tocando la tierra con asombro. «Vaya, sí que sabes cultivar». Para alguien acostumbrada a servir a una ama delicada y artística, obsesionada con la belleza y el baile, esto debió de ser impactante. Ni siquiera se preguntó de dónde venían la azada o las semillas. «Todavía tenemos que regarla», dijo con alegría. «Voy a buscar agua». Salió corriendo, tan alegre como siempre. Me sequé el sudor y revisé la interfaz del juego. En cuanto regué las semillas, la tarea se completó y apareció mi recompensa, semillas de repollo. «Perfecto». Le entregué a Fawcett una de las perlas doradas. «Fawcett, ve a buscar a tu amigo fuera del palacio. Cámbialo por lo que más necesitamos ahora mismo». Ella asintió con entusiasmo y se marchó apresuradamente. Una vez que se fue, cavé una larga zanja cerca del muro, por si acaso alguien preguntaba. Podría decir que ahí encontré la azada y las semillas. Al cavar, la azada golpeó algo duro. Desenterré una vasija de barro agrietada, dentro de la cual había un fardo de tela mohosa, y dentro de este un brazalete oxidado. Perfecto. La historia ya estaba completa. Encontré las herramientas y los tesoros enterrados aquí. Fawcett regresó empujando un carro repleto de cosas, ollas, sartenes, ropa de cama, telas, una cesta de carne cocinada y otra llena de huevos. «Amo, el dinero no sirve de nada en palacio», dijo ella. «Esto es todo lo que pude conseguir». Pero prometió traernos leña 2 veces al mes. «Me parece bien». La aparté y le conté en voz baja sobre mi hallazgo. Esa tarde prácticamente puso todo el jardín patas arriba. Y efectivamente encontró 2 cuencos rotos y una horquilla oxidada. Pulió la horquilla hasta que apenas se distinguía su forma. «Amo, debería usarla». Sus ojos brillaron al entregársela. Era barato de metal mixto, claramente no era oro puro, pero en el frío palacio, hasta eso era valioso. Se lo devolví. «Lo encontraste, así que es tuyo. Cámbialo por algo útil o quédatelo». A Fawcett se le llenaron los ojos de lágrimas. «Maestro, es usted demasiado amable». Mientras ella se deleitaba con su pequeño tesoro, yo observaba la tierra suave y recién labrada, y convertí todo el patio en un campo de cultivo. Agotado, dormí profundamente esa noche bajo nuestra nueva ropa de cama. «Amo, el trigo está maduro». Me desperté de golpe, completamente alerta. «Fawcett, tuve un sueño rarísimo». Contuvo la respiración, acostumbrada a mis historias, sin interrumpirme jamás, por absurdas que parecieran. Soñé con un anciano vestido con ropas de hierba y con cuernos en la cabeza. Me golpeó la cabeza con una regla y, de repente, ¡zas!, una luz verde me inundó. Las plantas a mi alrededor crecían descontroladamente. Ella me agarró la mano con los ojos muy abiertos por la admiración. «Lo sabía. Es una señal divina, la bendición de Chinon. Tu trigo creció de la noche a la mañana, dorado y frondoso. Es un milagro». Semidesnuda, me arrastró afuera. La hierba que había plantado el día anterior ya medía casi la mitad de mi altura, con sus espigas doradas meciéndose con la brisa. Fingiendo asombro, abracé a Fawcett. Temblaba de emoción. «Maestro, esta es su oportunidad. El emperador seguramente le favorecerá de nuevo cuando oiga hablar de este milagro». «Basta». La interrumpí rápidamente. «No se lo puedes contar a nadie.
Tengo muchos enemigos en el palacio. Si se enteran, tergiversarán la historia y dirán que usé brujería en lugar de poder divino. Eso nos destruiría a ambos. Su rostro palideció y asintió frenéticamente. Tras una pausa, me observó cosechar el trigo con la hoz y luego se animó. De acuerdo, no se lo diré a nadie. Pero con este regalo, jamás volveremos a pasar hambre. Los sueños de Fawcett eran sencillos: suficiente comida, suficiente calor y paz. Aquel día molió el trigo en un mortero, lo tamizó finamente e hizo fideos de huevo. Fideos calientes, huevos aromáticos, 2 lonchas de cerdo estofado. Lo devoramos todo. Al diablo con los modales en la mesa. En el campo las coles crecieron rápidamente. Tardamos un día entero, pero maduraron en la mitad de ese tiempo. Al cosecharlas se me ocurrió una idea. Fawcett, toma esta perla de oro y cámbiala por especias, un molino de piedra, carne de cerdo y, lo más importante, fideos. Esta noche cenaremos estofado de cerdo con fideos. Fawcett saludó como un soldadito y salió apresuradamente tras susurrarle unas palabras al guardia de la puerta. La vi marcharse y la envidia me carcomía el pecho. Como doncella podía entrar y salir del frío palacio a su antojo para buscar comida y provisiones. Pero yo, como consorte de puesto, jamás se me permitía salir. Jamás. La que fui la dueña de este cuerpo, había sido una belleza adorada por todos. Grácil, talentosa, con una voz capaz de derretir la piedra. Pero se había vuelto arrogante, confiando demasiado en el favor del emperador y ofendiendo a la mitad del harén. Las otras consortes la delataron por usar ciertas mezclas de incienso para intensificar la pasión. ¿El problema? Esas mezclas surtían efecto en el emperador. Así pues, su fragancia de amor fue tachada de brujería maliciosa, un intento de dañar el cuerpo sagrado de su majestad. ¿Su castigo? El exilio al frío palacio. ¡Qué pena! Eso pasa por jugar demasiado duro a los juegos de palacio. Ella creía que el emperador la defendería, pero esas palabras dulces y ese afecto eran pura fachada. Se creía especial. En realidad, no era más que otra cara bonita en una larga lista. 2. Al atardecer, Fawcett regresó apresuradamente arrastrando otro carro lleno de cosas diversas, frascos y botellas de especias, un pequeño molino de piedra y una cesta de cerdo fresco, pero ni rastro de fideos. Maestro, pregunté por todas partes, pero nadie sabe qué es el fenchio. ¿Qué es exactamente? Fawcett parecía culpable, como si hubiera fracasado en una misión sagrada. Bueno, está bien. Este mundo aún no ha inventado los fideos. Cerdo estofado, entonces. Esa noche el aroma a carne inundó el frío palacio: cerdo estofado, pan plano frito y repollo salteado en vinagre. Comimos hasta reventar y aún así no pudimos terminarlo todo. Lo pensé un momento, luego abrí 2 panes planos, piqué la carne de cerdo que había sobrado, la metí dentro y añadí un poco de repollo. Las sobras se transformaron al instante en 2 sándwiches humeantes al estilo Ruggiamo. Fawcett, llévaselos a los guardias de la puerta. Necesitaremos su buena voluntad más adelante. Fawcett regresó con una sonrisa de oreja a oreja. Maestro, dijeron que estaba delicioso. ¿Tienes un don para la cocina? Claro que sí. Siempre me ha encantado la comida. Cocino muy poco, pero cuando lo hago siempre es un éxito. En mi juego de agricultura, pasé de cultivar repollo a soja. Cada vez que completaba una tarea, conseguía semillas nuevas y, a veces, perlas doradas como logros. Para entonces mi inventario estaba repleto de distintas semillas y un puñado de perlas doradas. Al despertar a la mañana siguiente, la soja ya había madurado. La coseché con una hoz, eran habas amarillas perfectamente secas, listas para preparar leche de soja. Se las entregué a Fawcett y me dirigí a la puerta. No muy lejos del Palacio Frío había un pequeño canal que conectaba con el estanque real del loto. El juego me acababa de dar una nueva misión. Pesca. Incluso tenía una caña de pescar en mi mochila virtual. Miré el canal con nostalgia. Adentro. Ladró el jefe de guardias al pillarme espiando. HMPF, dije, dándome la vuelta con enfado. Cuando regresé, Fawcett ya había preparado leche de soja y panqueques recién hechos.
Le di un mordisco al panqueque y un sorbo a la leche de soja tibia. Pura felicidad. En cuanto a la pesca, esa noche soborné a los 2 guardias de la puerta con comida y un par de perlas de oro. Al principio se negaron, insistiendo en que no podían dejarme salir. Me quedaré cerca. No causaré ningún problema. Incluso puedes observarme, dije. El oro, al fin y al cabo, llega al alma. Finalmente aceptaron las perlas y por turnos, me siguieron mientras colocaba mi pequeño taburete cerca del agua. Lancé mi línea y comencé a pescar tranquilamente. En 15 minutos había llenado un cubo entero. El guardia se quedó detrás de mí atónito y en silencio, hasta que uno de ellos se rascó la cabeza, cogió el cubo y me siguió. Señora Uno, es usted increíble, dijo uno. Un joven moreno, de no más de 16 años. Aunque claro, la afición de los hombres por la pesca no conoce edad. Sonreí levemente. Ya no me llames señora. Con hermana basta. El chico se sonrojó a punto de tartamudear de hermana, cuando de repente sus ojos se abrieron de par en par. Jefe. Gritó. Ja. ¿Cómo me veo como un jefe? Un resoplido frío resonó a un lado. Wenping, veo que te diviertes. Era Zhao Xiumin, el jefe de la guardia que había visto antes ese día. Y juraría que le oí rechinar los dientes. Bajé la cabeza y me acerqué sigilosamente al frío palacio. Levantó el cubo mirando fijamente los peces regordetes que había dentro. Vaya, has pescado un montón. Me agarré la manga con gesto lastimero. No hay mucha variedad de comida en el palacio frío. Solo quería un poco de pescado para calmar mi antojo. ¿Que no hay mucha variedad de comida? ¿Y quién comió cerdo estofado ayer? Guardé silencio. De acuerdo. Quizás pescar no fue la mejor idea. Justo cuando me disponía a marcharme, Zhao Xiumin me entregó 2 perlas doradas, las mismas que yo les había dado a los guardias más jóvenes. Que no vuelva a ocurrir. Asentí rápidamente, agarré el cubo y volví corriendo. Esos peces fueron a parar a un gran recipiente con agua, así tenía agua fresca asegurada. De vez en cuando sacrificaba uno para la cena. También me aseguraba de que los 2 guardias estuvieran bien alimentados. Después de eso, su actitud rígida se suavizó rápidamente. Resultó que Zhao Xiumin me había dejado salir ese día a propósito, queriendo ver qué truco tramaba. En vez de eso, me limité a pescar tranquilamente, frustrando sus dramáticas expectativas. Ja. Mientras yo pescaba, él buscaba problemas. Así que, ¿puedo ir a pescar todavía? Antes de que pudiera hacer nada, Fuzi me detuvo. Había comido tanto pescado que ya estaba harta, sin importar cómo lo cocináramos. No podía dar otro bocado. Pero aparte de cultivar la tierra y comer, no tenía nada que hacer. La vida era aburrida. Las últimas semillas que sembré fueron patatas. Las acababa de plantar. Momento perfecto para una escapada de pesca antes de la cosecha. Los liberaré después de atraparlos, lo prometí. Por parte de Fuzi. Solo no traigas demasiados a casa. Ya no puedo comer más pescado. El aire de la tarde era fresco y agradable. Volví a sentarme en mi taburete. En este juego pescar era fácil, sin mezclar cebos, sin aparejos sofisticados. Solo un poco de masa. Y los peces prácticamente picaban solos. Me di cuenta de que la emoción de pescar radicaba en la sensación de obtener algo a cambio de nada. Los peces del estanque del palacio eran gordos y vivaces, y salían uno tras otro. Era adictivo. El joven guardia que estaba detrás de mí parecía estar cuestionándose la vida misma. Saqué el último pez justo cuando las patatas maduraban. Llévate estos peces y compártelos. Estoy harta de comerlas, dije saludando con la mano mientras jugueteaba con mi taburete. Las patatas estuvieron listas en un solo golpe de mi hoz. Mi mochila estaba casi llena. Solo me quedaban 2 espacios libres. Como si me leyera la mente, la recompensa de la siguiente misión me dio una mochila más grande. ¡Qué considerado! Planté semillas nuevas y empecé a preparar las patatas. Las patatas fritas estaban deliciosas, pero demasiado aceitosas. Las rodajas salteadas en sartén estaban mejor.
doradas y crujientes con solo una pizca de sal. Los dos guardias asomaron la cabeza por la puerta. Huelen de maravilla recién salidas de la sartén. Y así nuestro pequeño dúo de sibaritas se convirtió en un grupo de 4. Últimamente incluso había logrado cultivar semillas de fresa. Las fresas crecieron regordetas, con forma de corazón y de un rojo brillante. Dulce y fragante por naturaleza. La vida dentro del palacio amurallado se volvió sorprendentemente acogedora. Guisábamos pescado y cerdo, preparábamos bocadillos y comíamos fresas dulces. Fousey había engordado. Sus mejillas redondas y rosadas la hacían ver adorable. Yo también había ganado peso, ya no era un esqueleto. Y mis brazos estaban más fuertes que nunca. Incluso mi brazo para lanzar la caña había mejorado. Un día pesqué una carpa roja. Normalmente pesco carpas herbívoras o pececillos de plata. Pero probablemente sea la mascota de alguien. Mejor lo suelto. Excepto ese día, no pesqué más que carpas. Rojas, blancas, moteadas. Incluso una dorada. Todo regordete y brillante. Sosteniendo la gorda carpa dorada, la reprendí. Muy bien, escuchen. Al próximo que pique el anzuelo te juro que te como. Antes de que terminara mi perorata, una voz chillona de eunuco resonó en el aire. Majestad, el pez dragón está allí. Un viejo eunuco arrugado me señaló fijamente. Pequeña salvaje. Suelta ese pez dragón antes de que te haga pedazos. Me quedé paralizado. El mismísimo emperador, Li Yan, salió de detrás de los arbustos. Su rostro era tan sombrío que parecía que le debía dinero. Así pues, el emperador se detuvo al borde de mi pequeño campo, observando a su alrededor. Zhao Xiumin y yo estábamos arrodillados delante con Fuzi y los jóvenes guardias detrás, todos temblando en silencio. Te dije que reflexionaras sobre tus errores en el Palacio Frío, dijo Li Yan lentamente. ¿Y así es como reflexionas? ¿Cultivando la tierra? ¿Pescando? Qué relajante para ti. Incliné aún más la cabeza. No me atrevo, Majestad. Se volvió hacia Zhao Xiumin con una mueca burlona. ¿Y tú, mi distinguido comandante, quién te dio permiso para dejarla salir? ¿Usando a mi pez real para congraciarse? ¡Qué atrevido! Exclamé rápidamente asumiendo la culpa. No fue culpa suya, Majestad. Yo pesqué el pez. Al menos lo admite. Madre mía. ¿Por qué habla este emperador como si estuviera haciendo una audición para villano? Me sentí incómodo, pero me mordí la lengua. Al fin y al cabo, era el emperador. He pecado, dije en voz baja. Espero el castigo de su majestad. Él caminaba de un lado a otro, pero no dijo cómo me castigaría. En cambio, de repente preguntó: ¿qué cultivas aquí? Nunca había visto esta planta. Ah, por fin, mi momento de gloria. Justo a tiempo para la cosecha. Me levanté de un salto y arranqué con orgullo un manojo de patatas del suelo. Majestad, estas son patatas. Se pueden freír, hervir, asar, guisar de cualquier manera. De excelente calidad y sabor exquisito. Fu-11, date prisa y tráele a su majestad un plato de patatas fritas. Li Yan no la detuvo. Así que Fu-11 entró rápidamente en la cocina. Pronto regresó con un plato humeante de patatas fritas doradas, espolvoreadas con cebolletas picadas y mi condimento secreto, tan aromático que a cualquiera se le hacía agua la boca. El viejo eunuco, desconfiado como siempre, lo pinchó con una aguja de plata e incluso lo probó él mismo primero. Tras una larga pausa, durante la cual las patatas casi se enfriaron, finalmente asintió. Sin veneno. Li Yan dio un pequeño mordisco, no dijo nada y luego dirigió la mirada a mis fresas. Genial. El hombre también es un sibarita. Majestad, son fresas. De cultivo delicado, de bajo rendimiento, pero increíblemente dulces. Fu-11, que en paz descanse, trajo de inmediato una cesta. La expresión del emperador se suavizó al probarlas, esbozando una leve sonrisa. Al final no me castigó, solo se llevó hasta la última fresa de la cosecha de ese día. Después de que se fue, Zhao Xiumin seguía arrodillado. Corrí a ayudarlo a levantarse.
No me lo merezco, murmuró, dando un paso atrás. Me rasqué la cabeza y susurré, ¿y cuál es la actitud de Su Majestad, exactamente? Me miró. El hecho de que ambos sigamos vivos es su actitud. Solo espera, tu regreso está en camino. Al día siguiente Li Yan llevó a varios funcionarios de visita. Al principio cuchicheaban entre ellos, pero pronto quedaron boquiabiertos de asombro, arrancando con cuidado algunas plantas para llevarlas a estudiar. Tras la marcha de los funcionarios, Li Yan me miró de reojo. Dime, ¿quién eres en realidad? ¿Acaso me han delatado? Por un instante solo pude pensar en la antigua tradición de quemar brujas en la hoguera. Un sudor frío me recorrió la espalda y me temblaban tanto las rodillas que incluso Li Yan se quedó sin palabras. No soy un demonio, dijo secamente. Solo di la verdad. Así que, tartamudeando y tropezando, conté mi historia, como era una mujer común y corriente del futuro, no un monstruo ni un espíritu. Sollozo, sollozo, sollozo. Soltó una risita. Sabes, hubo una concubina real de la dinastía anterior que también venía de otro mundo. Trajo cosas como olla caliente, té con leche y barbacoa. Ella no era ni la mitad de útil que tú. Tú, querida, eres el verdadero tesoro. Sus palabras me asustaron aún más. ¿Así que sabía de los transmigrantes? Menos mal que no le mentí. Si no, ¿quién sabe qué habría pasado? Después de que Li Yan se marchara, uno de sus eunucos me trajo montones de joyas y oro, dando a entender que Su Majestad me había devuelto el favor y que debía cuidarlo en el futuro. Me sequé el sudor de la frente, sonreí cortésmente y le entregué un gran sobre rojo y un jarrón antiguo. Se marchó con una sonrisa de oreja a oreja. Rápidamente corrieron rumores por el palacio. Había recuperado el favor del emperador. Decían que Su Majestad llevaba mucho tiempo en el Palacio Frío visitándome en secreto, aunque, por algún motivo, aún no me permitían marcharme. No lo entendían. Si bien creían que había recuperado su favor, en realidad había pasado de ser concubina de palacio a científica agrícola. Me quedé en el Palacio Frío porque los funcionarios agrícolas creían que trasplantar plantas podía matarlas, así que vinieron a estudiar conmigo bajo la supervisión de los guardias. Me trataron con el mayor respeto. Los cultivos que planté crecieron y maduraron con una rapidez asombrosa. Al principio pensaron que eran las semillas. Luego que era la tierra. Solo después de probarlo ellos mismos se dieron cuenta de que la diferencia era yo. Un milagro. Un milagro divino. Mi vida está completa. Exclamó un anciano sabio. Les enseñé a germinar las patatas en un lugar húmedo, luego a cortarlas por los brotes, cubrir los cortes con ceniza y replantarlas en la tierra. Era finales de verano, la época perfecta para plantar patatas. Las batatas tendrían que esperar hasta la primavera. Cuando calcularon la producción, se quedaron sin palabras. Mis patatas producían más de 5.000 genes por mu, e incluso esa era una estimación conservadora. Alcanzar 10.000 genes por mu era muy factible. Los funcionarios comenzaron las pruebas de campo fuera de la ciudad, mientras yo ya había desbloqueado las semillas de chile y comino en mi sistema. Por fin, especias para salvar al mundo. Ese día por fin pude disfrutar de un estofado picante. Con sebo de res, nada menos. La carne de res era un bien preciado en la antigüedad, pero cuando Lien supo que lo quería, se aseguró de que lo tuviera. Puede que Lien hablara con ese tono raro y sarcástico que tenía, pero tenía que admitir que era un jefe estupendo. Me pagaba generosamente, me colmaba de oro y joyas, confiaba plenamente en mí y nos dejaba, tanto a mí como a la oficina de agricultura, realizar experimentos sin restricciones. Mi estatus fue en ascenso. El Palacio Frío fue reparado y ya no era la ruina que una vez fue. Varios eunucos y sirvientas nuevas vinieron a servirme, todo cuidadosamente dirigido por Fuji. Yo fui quien ideó las recetas. Las llevaron. Esa noche no solo comí estofado picante, sino también barbacoa con mi mezcla especial de especias. Aún así, todos los demás comieron juntos en otra mesa mientras yo me sentaba sola. Sus risas y el tintineo de sus palillos hacían que su comida pareciera mejor que la mía. Pero incluso después de revelar que era una transmigrante, no podía simplemente exigir igualdad de trato.
No me importaba el estatus, pero si me trataban con familiaridad en público, se interpretaría como una infracción de las normas del palacio, y eso podría meter a todos en problemas. Al verme algo sola, Fuji me trajo unas brochetas de carne y se sentó al borde de la cama para comer conmigo. Las brochetas aún estaban calientes, ligeramente picantes y asadas a la perfección. Estaban a la altura de cualquier puesto callejero de mi ciudad. Devoré más de 10, completamente satisfecho. «Amo, ¿echa de menos su hogar?», preguntó en voz baja. Me limpié la boca y suspiré, apoyándome en su hombro. Extrañar mi hogar no cambiará nada. El cielo me habrá enviado aquí por alguna razón. Está bien, está bien. No sabía si intentaba consolarla a ella o a mí misma. Si no podía cambiar mi destino, al menos podía encontrar alegría en él. Al menos ahora era rica, más rica de lo que jamás podría ser como oficinista moderna. Aún así, a pesar de todas mis comodidades, adelgazaba cada día más. Ya ni siquiera sabía qué quería. Me encantaba la agricultura y la pesca. La prohibición de viajar se había levantado hacía tiempo y podía pasear libremente por los jardines imperiales. En el mundo moderno, yo era una persona muy reservada, así que estar confinada aquí no me molestaba. Pero aún sentía el corazón apesadumbrado. Un día, Li Yan me miró fijamente durante un largo rato antes de preguntar, ¿acaso la gente de tu mundo odia tanto el palacio? No me atreví a decir odiar, pero tampoco podía mentir. Simplemente estaba harto de todo. Finalmente, con un gesto de la mano, nos ordenó a Fuji y a mí que abandonáramos el palacio. Incluso me otorgó un título oficial, algo menor en el Ministerio de Hacienda. Nuestro nuevo hogar estaba en el campo, cerca de los campos de pruebas del gobierno, rodeado de montañas, ríos y aldeanos amables. El canto de los pájaros al amanecer, el humo de las cocinas al mediodía, atardeceres radiantes. Era un lugar tranquilo y lleno de vida. Con la cocina de Fuji y mi propio ritmo pausado, por fin empecé a ganar algo de peso de nuevo. Resulta que ser un recluso por elección es muy diferente a serlo por obligación. 4. Zhao Xiumin venía a menudo de visita, siempre trayendo pasteles y marchándose con la barriga llena. ¿Quién iba a pensar que le gustaba tanto la comida? Al poco tiempo Li Yan lo nombró oficialmente mi guardaespaldas personal. No me parecía del todo correcto, pero Zhao Xiumin se comportaba de forma impecable, así que intenté no darle más vueltas. Mi rutina diaria era sencilla. Pasear por los campos, saludar a mis colegas en el ministerio y luego buscar un lugar tranquilo para pescar. Zhao Xiumin siempre aparecía a mi lado, se sentaba en su taburete y también pescaba. Yo pescaba uno tras otro mientras sus líneas permanecían inmóviles. Sintiendo lástima, deslicé silenciosamente uno de mis peces en su cubo. En ese instante me miró de reojo esbozando una leve sonrisa. Esa sonrisa me aceleró el corazón. Tenía algo de peligroso. Sin pensarlo, solté, ¿te degradaron y sigues sonriendo? Él frunció ligeramente el ceño y con un pequeño suspiro, dijo, me subieron el sueldo. No me parece una degradación. Antes dirigía todo un equipo. Ahora es mi único guardaespaldas. ¿Cómo es que eso no es una degradación? Pero si le subieron el sueldo, bueno, eso fue una ventaja. Aún así, todo parecía extraño. Y además, añadió, esto es justo lo que quería. ¿Por qué no iba a sonreír? Eso sonaba demasiado significativo. ¿Qué quería decir con eso de lo que yo quería? Seguro que no. Parpadeé rápidamente intentando ahuyentar la idea. Quizás simplemente le gustaba la comida de Fuji. Sí, debe ser eso. No insistí, pero tras un largo silencio, dijo de repente, el emperador lo permitió. Me permitió sentir algo por ti. ¿Qué? Esa frase era como una bomba oculta. Espera, ¿caso no seguía siendo la concubina del emperador? Claro. Pero no me comportaba como tal. Y Li Yan jamás me había tocado, pero los emperadores eran famosos por su posesividad. ¿Significaba eso que me dejaba ir? ¿Que era libre de verdad? La felicidad me inundó como un rayo. Me puse de pie y di 2 vueltas sobre mí misma antes de tomar la mano de Zhao Xiumin. ¿Así que ya no tengo que volver al palacio? ¿Puedo casarme con otro y a él no le importará?
Zhao Xiumin rió suavemente observándome. Desde que te convertiste en funcionaria, dejó de entrometerse en tu vida. Puedes ir a donde quieras, siempre y cuando no salgas de las fronteras del imperio. Si quieres viajar, te acompaño. Preparé mi equipo de pesca, tarareando todo el camino a casa. Tenía que contarle esta buena noticia a Fuji y luego darme un festín en el restaurante Luolai. No fue hasta que me tranquilicé después que lo recordé. Me había dicho que le gustaba, y no lo rechacé de inmediato. ¿No sería incómodo sacar el tema ahora? En fin. Hagamos como si nada hubiera pasado. Esa noche pasé de comer como una reina a perder el apetito por completo. Pero después de dormir bien, todo volvió a ser más ligero. La libertad era surrealista. Mis pasos eran ligeros, mi corazón flotaba, como si las cadenas invisibles que me oprimían se hubieran roto de repente. Coseché mis cultivos con un solo clic, planté otros nuevos y guardé el resto. Los sirvientes venían a recoger las mejores semillas para distribuirlas por todo el reino. Un eunuco llegaba a diario para recoger las fresas. El emperador se quedaba con la mitad y el resto se distribuía entre el harén. Se rumoreaba que las concubinas se peleaban a muerte por un solo plato de fresas. Mientras pensaba en ello, una mano fuerte de dedos largos y callosos cogió una fresa de mi cesta. Mis fresas eran enormes, pero en su palma parecían pequeñas y delicadas. Un bocado de esto costaría unas cuantas colas de plata en la capital, bromeé, viendo cómo Zhao Xiumin se quedaba paralizado a mitad de la masticación. Luego sonreí y le di algunos más. ¿Qué podía hacer? Aun sabiendo que le gustaba, no podía ser fría. Era de esas personas que siempre estaban haciendo algo, cortando leña, acarreando agua, arrancando malas hierbas, y de vez en cuando echando un vistazo atrás solo para asegurarse de que yo estaba cerca. Un hombre así, Sai, demasiado entrañable para su propio bien. Por no mencionar que era muy guapo. Alto y de hombros anchos pero grácil, con una cintura estrecha ceñida por su cinturón, piel bronceada y rasgos afilados. Cuando se agachaba para trabajar y levantaba la vista por encima de sus pestañas, parecía un perro negro grande y leal. ¿Me gustan ese tipo de hombres? Claro que sí. Es prácticamente mi kriptonita. Pero en aquella época no se veían las citas. Los solteros ni las solteras podían ni siquiera cogerse de la mano en público. Solo el matrimonio legitimaba el afecto. Y el matrimonio requería valentía. Quizás mi vida despreocupada de soltera me convenía más. Tras limpiar los campos, me quité el sombrero y me adentré en las colinas. El bosque a finales de otoño resplandecía con tonos dorados y rojos. Hacía unos días que había divisado un nogal en la montaña. Hoy hizo sol, perfecto para llenar la cesta de fruta. Cuando Zhao Xiumin me vio salir con las herramientas, me siguió enseguida. El bosque estaba lleno de insectos y pájaros que cantaban de vez en cuando. El sendero estrecho serpenteaba y desaparecía tras nosotros. Agarré un palo largo y golpeé el suelo juguetonamente mientras avanzábamos. De repente Zhao Xiumin me tomó de la mano y me jaló tras él. Un agudo graznido de pájaro brotó de sus labios, resonando montaña abajo como una señal. De repente la hierba se agitó. Una decena de hombres vestidos de negro aparecieron de la nada. Al mismo tiempo hombres enmascarados y uniformados aparecieron detrás de nosotros. Una emboscada por delante y por detrás. No exactamente. Los enmascarados pasaron corriendo a mi lado, chocando con los atacantes vestidos de negro en una ráfaga de acero. Dios mío. Alguien de verdad está intentando matarme. 5. Al parecer, alguien me había estado protegiendo en secreto, pero nadie pensó en decírmelo. Me acurruqué detrás de Zhao Xiumin, temblando mientras las cuchillas relampagueaban ante mis ojos. Los asesinos vestidos de negro superaban en número a nuestros guardias. Pronto quienes me habían estado protegiendo comenzaron a retroceder. Zhao Xiumin me arrastró consigo, retirándonos montaña abajo. No habíamos avanzado mucho cuando aparecieron 3 hombres más, bloqueando el camino. Algo brilló. Un ataque. Y antes de que pudiera reaccionar, Zhao Xiumin blandió su espada, desviándola con un agudo chasquido. Una aguja de plata cayó al suelo. Se miraron en un silencio sepulcral. Entonces los asesinos cargaron.
La velocidad de su ataque era tal que no pude seguirlos en absoluto, solo veía el borrón de sus movimientos y el choque del acero. Aún así, Zhao Xiumin logró protegerme a la perfección. Me tapé la boca con las manos, temerosa de que incluso un suspiro lo distrajera. Cuando por fin abatió al último de los tres y se volvió para agarrarme, apenas pude hablar. ¿Estás herida?, preguntó frunciendo el ceño ligeramente. Estoy bien. Entonces me jaló de nuevo. Por suerte, no nos habíamos adentrado demasiado en el bosque. Si nos hubieran rodeado, quizá nunca hubiéramos escapado. Pronto llegaron refuerzos. Algunos se quedaron para protegerme, mientras que el resto subió corriendo la montaña para ayudar. En medio del caos divisé a unos campesinos del pueblo cercano, hombres que creía honrados, trabajadores algo torpes. Pero ahora, con cuchillas en mano y la mirada asesina, parecían asesinos a sueldo. ¡Madre mía! Realmente había estado viviendo en una guarida de dragones ocultos y tigres al acecho. Una vez a salvo, Zhao Xiumin regresó a su habitación, quién sabe qué estaba haciendo. Tenía 1.000.000 de preguntas, pero después de dar vueltas durante un buen rato, finalmente fui a llamar a su puerta. Al abrirse me encontré con su torso desnudo. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Y por qué parece un dios de la guerra? Ese pecho. Esos abdominales. Esa cintura. Esos hombros. Las cicatrices solo lo hacían más peligrosamente guapo. Juro que se me dilataron las pupilas. Disculpe, dijo con calma. Creí que era usted uno de mis hombres. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando la golpeé con la mano. Espera, ¿te has hecho daño? Parece doloroso. Déjame curarte. Dudó un instante mirando mi rostro preocupado, luego se hizo a un lado y me dejó entrar. El corazón me latía con fuerza mientras le aplicaba la medicina, me temblaban ligeramente las manos. La pomada debió de escocerle porque sus músculos se tensaron bajo mis dedos, unos músculos tan perfectamente esculpidos además. Se me resbaló la mano. Mis dedos rozaron su pecho. Otro resbalón y mi pulgar rozó sus abdominales. Me tomó la mano, clavando su mirada en la mía. Ejem. ¿Alguien me creería si dijera que fue un accidente?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio con voz ronca pero firme. Deja el resto. Ya te has llevado un buen susto hoy. Descansa. Eso fue todo. Tras tanta tensión, se dio la vuelta para vestirse, y puede que yo le enganchara un dedo en el cinturón. Está claro que la sutileza no es mi fuerte. Su reacción fue entusiasta. Me rodeó con sus brazos, su aliento cálido contra mi cuello, hasta que de repente se detuvo. Su respiración se volvió agitada y entrecortada, pero aún así logró contenerse. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en ella tanto anhelo como represión. ¿Cuándo nos casaremos?, preguntó. ¿Cuándo acepté casarme? Al ver mi vacilación, frunció el ceño. ¿Sientes algo por mí? ¿Por qué no te casas conmigo? Me di la vuelta jugando con la esquina de una mesa. Ya había investigado su pasado. Provenía de una noble familia militar, nieto de un famoso general. No es de extrañar que en su día hubiera sido cercano al emperador. Aún así, no me gusta la vida en la corte. No sé cómo administrar sirvientes ni llevar una casa. Solo me gusta la agricultura, la pesca y comer bien. No quiero casarme. Ni siquiera para él. La vida en palacio era como un drama mortal. Jamás sobreviviría a una segunda temporada. Prefería mi vida tranquila y libre. Si pudiera quedarme así para siempre sería suficiente. Llegué a la puerta y murmuré, hagan como si nunca hubiera estado aquí. Esta noche no pasó nada. Sin atreverme a mirarle a la cara, salí corriendo. Uf. ¿En qué estaba pensando? Perder la cabeza así. Menos mal que no llegamos hasta el final, o nunca me lo habría quitado de encima. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella jadeando. Esa noche me di una buena reprimenda. Maldito sea ese estúpido efecto de conexión por crisis. Al parecer, casi morir hace que cualquiera parezca más atractivo. Necesitaba ser racional. No podía dejar que los instintos primitivos ganaran.
La revolución no había terminado. ¿Cómo iba a tener tiempo para el amor? 6. Así que decidí encerrarme en mi habitación y concentrarme en ser productivo. Al fin y al cabo, tenía mucho conocimiento almacenado en mi cabeza, suficiente para cambiar vidas aquí. Por ejemplo, las ruedas hidráulicas. Un invento perfecto para el riego. Si le diera el diseño a Li Yan, ¿me dejaría casarme con Zhao Xiumin? Eso me parecía lógico. Las mujeres trabajadoras solo tenemos que seguir creando valor. Seguro que eso vale lo que un buen hombre, ¿verdad? Así que a la mañana siguiente, con los ojos vidriosos pero rebosante de entusiasmo, salí disparada de mi habitación, solo para encontrar a Zhao Xiumin esperándome afuera, igual de emocionado. ¿Qué hacía allí merodeando? Wen Lan dijo. Mi madre ha dado su consentimiento para nuestro matrimonio. No tienes que mudarte a la finca Zhao. Podemos quedarnos así. Parecía tan esperanzado. Pero las cosas no iban a salir como él quería, todavía no. Tomé mi diseño de la rueda hidráulica y me dirigí al palacio. Li Yan estudió el boceto durante largo rato, frunciendo finalmente el ceño. Dijiste que querías un decreto imperial a cambio de esto. ¿Con qué propósito? Dudé. Pero entonces pensé en los abdominales de Zhao Xiumin y recuperé el valor. Tras escuchar mi petición, Li Yan guardó silencio. Se aferró a la mesa, suspiró profundamente y murmuró: sé que los viajeros de otros mundos piensan de forma distinta, pero me has abierto los ojos. El futuro, sin duda, será asombroso. Me siento humilde. Sin duda, le estaba dando demasiadas vueltas. Además, en mi época los matrimonios concertados no eran muy comunes. Cuando se anunció el decreto, toda la capital se conmocionó. Zhao Xiumin me encontró poco después. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y alegría. Ni siquiera habló, solo me tomó la mano. Unos días después elegimos una fecha propicia y volvimos juntos a casa. El día de la boda, su madre lloró desconsoladamente. Su padre le dio una palmadita en el hombro, refunfuñando. Déjenlo en paz. Al fin encontró esposa. No están lejos, si lo extrañas, ve a visitarlos. Dicen que hay árboles frutales y estanques para pescar. ¡Ay! Mujer, deja de tirarme de la barba. Al son de tambores y flautas por fin conseguí todo lo que siempre había deseado: un trabajo gratificante, una vida tranquila y una pareja muy capaz. Digan lo que digan, los hombres que entrenan artes marciales tienen una resistencia asombrosa. La rueda hidráulica se convirtió en un gran éxito en el Ministerio de Hacienda y pronto se extendió por todo el imperio. A partir de entonces, cada pocos meses ideaba un nuevo invento para el emperador. Tras tantos años navegando por Internet, sin darme cuenta había absorbido un montón de conocimientos modernos. Incluso una pequeña parte bastaba para garantizarme una vida tranquila aquí. Nunca busqué poder ni riqueza, simplemente viví con honestidad, me mantuve al margen de la política y me ocupé de mis propios asuntos. El emperador no tenía motivos para volverse contra mí. Así que mis días transcurrían en paz, cuidando las flores, cultivando la tierra, pescando, cocinando, rodeada de buenos amigos, un marido fiel y un país que prosperaba cada año. Y eso, pensé, era suficiente. ¿Quién necesita fama eterna cuando esta vida ya es perfecta?